antes de ir a la palabra del Señor en Génesis 15 y 16. Hoy vamos a ver dos capítulos, Génesis 15 y Génesis 16. Muy bien, quiero contarles una historia ficticia, es como una pequeña historieta, se llama La escalera y el puente. Escuche esto, un hombre quería cruzar un gran abismo para llegar a la otra orilla donde se encontraba un hermoso reino. Le habían dicho que solo había una forma de llegar, un puente construido por el rey. Pero el hombre, confiado en su propia habilidad, decidió que no necesitaba el puente. En su lugar empezó a construir una escalera con sus propias manos. Trabajó día y noche, colocando peldaño tras peldaño, convencido de que su esfuerzo le permitiría cruzar. Sin embargo, cada vez que subía unos metros, la escalera se rompía bajo su peso y caía al vacío. Mientras él seguía intentándolo una y otra vez, él veía que otros simplemente caminaban por el puente que el rey había construido y llegaban al otro lado sin esfuerzo. Finalmente, agotado y frustrado, el hombre reconoció su error, dejó de lado su escalera y caminó por el puente, alcanzando por fin el reino. Esta pequeña ilustración, o esta pequeña historieta, ilustra un poco lo que vamos a ver en el pasaje el día de hoy, donde he dividido mi sermón en tres partes. Número 1, es por fe en Dios que hizo un pacto. Es por fe en Dios que hizo un pacto, capítulo 15. Segunda parte del sermón, no es por obras humanas, principalmente basado en el capítulo 16. Y finalmente el tercer punto de mi sermón es por Cristo. Es por fe en Dios que hizo un pacto, no es por obras humanas, es por Cristo. Así que acompáñenme a leer el pasaje, si me hace favor de ponerse de pie, y vamos a leer Génesis 15 y 16, y de lo que yo creo que Dios quiere convencernos el día de hoy, mis hermanos, es que Dios nos ha dado en Jesús lo que nunca podríamos obtener mediante esfuerzo humano. Dios nos ha dado en Jesús lo que nunca tú y yo podríamos obtener mediante nuestros propios esfuerzos. Leamos el pasaje, vea lo que dice. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra, para que la poseas. Entonces Abraham preguntó: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y los puso cada mitad enfrente de la otra. Pero no partió las aves, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado,
en buena vejez. En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, su mujer, la mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente del camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿dónde has venido y ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar su multitud. El ángel del Señor le dijo además: has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito como asno montés, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve. Porque dijo: ¿estoy todavía con vida después de ver a Dios? Por eso se llamó a aquel pozo Beer Lahai Roi, el cual está entre Cades y Bered. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Es por fe en Dios que hizo un pacto. Es el primer punto de mi sermón. Dios, según lo que leímos en el capítulo 15, sabía que Abraham estaba dudando de sus promesas, enfrentando esta lucha en su interior para creer las promesas de Dios, y Dios se aparece a Abraham, como vimos en el capítulo 15, para reafirmar sus promesas para con Abraham. Dios afirmó a Abraham, y en el versículo 1 le dice, lo primero que le dice es: no temas. ¿Y a qué es a lo que Abraham no debe temer? Recuerden que venimos del pasaje anterior, donde Abraham, por medio de esta gran victoria que tuvo sobre estos 4 reyes que el Señor le permitió tener, recuperó a su sobrino Lot y pudo devolverle al rey de Sodoma todos sus bienes, y también a Lot, y fue reconocido ahora como Abraham, tal vez en ese momento el guerrero, ¿no? Aquel que venció a estos reyes, y tal vez le surgieron nuevos enemigos precisamente por eso. Tal vez por eso Abraham pudiera haber tenido algún temor. O tal vez su temor esté más fundado en lo que vemos a continuación en el pasaje, en cuanto a su lucha con esta gran promesa que el Señor le hizo, y el cumplimiento de esta promesa que parece que aún no se está
dando. Para Abraham esto sigue pareciendo imposible. Es que mira la promesa que Dios le hizo a Abraham, que hasta a ti y a mí nos cuesta comprender completamente. Dios le juró a Abraham que haría de sus descendientes a una multitud tan grande, una nación tan grande y tan numerosa que no se podría contar, y que esa nación sería de gran bendición para todo el mundo. Muchísima gente naciendo de Abraham para ser bendición de todo el mundo, pero el problema aquí es que Abraham es muy viejo, no tiene ningún hijo, y Sarai es estéril. Pero el Señor lo llama en el versículo 1 a confiar en Él. Ve lo que dice capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Hay algunas otras traducciones que le dan el sentido a esta parte de tu recompensa será muy grande, un sentido en el que de alguna manera Dios está diciendo: yo mismo soy tu recompensa, Abraham. Y la reacción de Abraham ante estas palabras de afirmación del Señor es otra vez duda, porque él le dice: Señor, ok, sí entiendo esto, pero ¿de qué me sirve todo lo que me has prometido y las riquezas que he acumulado si no me has dado un hijo para que se cumpla esa promesa? Y un siervo de mi casa va a ser mi heredero. Eliezer va a terminar siendo mi heredero. Parece que Abraham ya tiene una idea otra vez en su mente, ya ha maquinado algunas ideas en su cabeza de cómo la promesa del Señor pudiera llegarse a cumplir. Pues lo más lógico, conforme a lo que veo, es que pues Eliezer va a terminar siendo el heredero de la promesa. Pero el Señor le da una respuesta contundente y le dice: no, Abraham, no estás entendiendo. Mira, tú y yo somos muchas veces como Abraham. Tenemos las promesas del Señor, tenemos su palabra que nos guía, que nos dice, que nos muestra que vivamos de ciertas maneras y nos promete ciertas cosas, pero de pronto sentimos como que no llegan rápido y dices: se me hace que entonces lo que yo tengo que hacer es esto, porque el Señor, no, tranquilo. Le dice el Señor: no, Abraham, tranquilo. El hijo que vas a tener va a ser un hijo biológico, un hijo que va a salir de tus entrañas. Todos entendemos perfectamente a qué se refiere esto. Y luego vemos este hermoso detalle que Moisés, el autor de Génesis, nos provee, donde dice que Abraham saca a Dios, vamos a decir, al patio, y le hace ver el firmamento y dice: ¿ves esas estrellas? Si tan solo las pudieras contar. Bueno, así de grande será tu descendencia. Imagínate la escena, y de qué otra manera puedes tú responder ante semejante momento con el Señor, sino como nos muestra el versículo 6, y Abraham creyó en el Señor. Abraham creyó en el Señor, y él, el Señor, se lo reconoció por justicia. Es decir, que Abraham fue en ese momento contado como justo delante de Dios. A final de cuentas, todo lo que tu vida y mi vida, en tu vida y en mi vida podemos hacer en el tiempo que Dios nos ha prestado, conforme a lo que vemos en las Escrituras, al final de cuentas lo único que importará el día que estemos delante del Señor, ya sea que muramos o el día que Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos, pero en aquel día del juicio final, lo único que va a importar ahí es si fuiste hallado justo delante de Dios o no. Porque solo los justos heredarán el reino de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y enseguida en el versículo 7 y versículo 8 vemos que Dios, después de esta hermosa declaración de que esa fe le fue contada por justicia a Abraham, Dios menciona de nuevo, por tercera ocasión: Abraham, y toda esta tierra yo te la daré a ti. Y ahí surgen otra vez las dudas de Abraham. Algunos de ustedes están para este momento, es como: ¿es en serio, Abraham? ¿Cómo puedes estar dudando tanto del Señor?
Y es bueno que hagas esa reflexión. Pero ahora cámbiale el nombre y ponle tu nombre en vez de Abraham. Porque así somos nosotros también. Abraham lidia de nuevo otra vez con creerle al Señor y le pide una especie de garantía. Señor, ¿cómo puedo saber que sí voy a poseer esta tierra? Y lo que vemos en los versículos 9 al 19, o sea, porque Abraham logró esta grande victoria ante estos reyes y ya es conocido, pero esa tierra aún no le pertenece, no ha tomado posesión de esa tierra. Y eso todavía se ve muy lejano para él. Le pide esta garantía al Señor y ve la respuesta hermosa del Señor, versículos 9 hasta el final del capítulo 15, donde Dios lleva a cabo un pacto solemne con Abraham. Dios le ordena traer una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y ahí es donde entra la parte rara del texto, ¿no? Y dice que Abraham los parte por la mitad y coloca las mitades una enfrente de la otra, como 2 hileras, la mitad una enfrente de la otra de cada animal, excepto de las aves. Y viene a nuestra mente, ¿qué significa esto? Enseguida el Señor, dice el pasaje, que le hace caer en un profundo sueño y que un terror y una gran oscuridad cayeron sobre él. Y entonces ahí el Señor le revela algo tremendo, algo trascendente. Le dice que su descendencia, esa que Dios le prometió, va a ser extranjera en otra tierra, van a ser esclavizados y van a ser oprimidos. ¿Cómo recibes una noticia como esa? O sea, a lo mejor Abraham puede haber dicho, o si quieres no me des descendencia, estamos bien. Pero también el Señor le dice que después el Señor juzgará a esa nación, que los tendría esclavizados y que ellos saldrían de ahí con grandes riquezas y que al cumplirse los 400 años regresarían para tomar posesión de esa tierra hasta que llegue al colmo la maldad de los amorreos. ¿A qué te suena todo esto? Exactamente, a Éxodo. ¿Ves cómo Dios estaba anticipando desde aquí el Éxodo, cómo el pueblo de Israel entraría a Egipto, pero después sería esclavizado y oprimido? Y justo después de 400 años aparece Moisés y entonces son liberados y salen de ahí con una gran riqueza. Imagínate cómo lo estaba leyendo el pueblo de Israel en este momento, que fueron los primeros en recibir esta carta. Tal vez están preparándose para entrar a la tierra prometida y están leyendo esta carta, este libro, y ellos están diciendo, este es nuestro Señor. Mira cómo se ha cumplido todo lo que Él nos ha dicho. Y también le asegura a Abraham, el Señor, que va a tener una buena muerte en buena vejez. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Amén. Pero entonces, vemos lo que pasa en el versículo 17 y 18. Otra vez, ¿qué significa esto? ¿Sí? Ve lo que dice, versículos 17 y 18. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales cortados. Imagina la escena. En el Antiguo Testamento y en toda la Biblia se ilustra la presencia de Dios muchas veces como un fuego. Pon esto en tu mente. ¿Qué significa todo esto? Y después el Señor le dice cuál sería toda la extensión. Fíjate, le dice desde el río de Egipto, que es el Nilo, hasta el río Éufrates. Esto hasta el día de hoy no se ha cumplido completamente. Interesante. Pero piensa en la escena completa. ¿Qué momento vivió Abraham aquí con el Señor? ¿Qué revelación de parte del Señor? Le anticipó todo su futuro a Abraham. ¿Qué más podría pedir Abraham para confiar definitivamente y solemnemente y completamente en el Señor? Y esto nos lleva a la segunda parte del sermón. Capítulo 16, no es por obras humanas. Porque ven la reacción de Abraham. ¿Qué esperarías de Abraham después de haber vivido esto que hiciera enseguida? La narrativa, conforme vimos en el capítulo 16, en los versículos 1 al 6, es muy clara y es bien frustrante. Otra vez, ¿cómo es posible? Abraham, Sarai,
Vemos la falta de fe de Sarai y de Abraham y el nacimiento de Ismael. Y a medida, lo que vemos en este pasaje es que a medida que la fe de Abraham está siendo probada, ¿sí? Se va desarrollando esta trama en donde, mira, nos dice el texto ahí que ya habían pasado 10 años desde el llamamiento de Abraham. Han pasado 10 años y la promesa aún no se ha cumplido completamente. No tienen la tierra. Abraham ya se ha hecho más o menos de un nombre, pero no tienen descendencia. Y Sarai se empieza a desesperar. Mis hermanos, tú y yo, en momentos de debilidad, siempre vamos a tener la tentación de buscar o escuchar sugerencias de planes alternativos a los planes de Dios para llevar nosotros a cabo los planes de Dios, para echarle la mano a Dios. Yo le puse como título a este sermón, ayúdate que yo te ayudaré, porque esa es como que nuestra tendencia. Pero lo que vemos aquí es que lo que nos muestra este pasaje completo es cómo los esfuerzos humanos de Abraham para ayudar a Dios en el cumplimiento de sus promesas divinas no sirvieron para nada. De hecho, lo complicaron todo. ¿Te diste cuenta? Todo se complicó. Israel, al estar leyendo este pasaje, y tú y yo aprendemos lo mismo, que hacer las cosas sin Dios, fuera de la voluntad de Dios, sin creerle a Dios, nos lleva a complicar nuestras vidas de tremenda manera. Y mira, tú y yo lo hemos experimentado en N cantidad de momentos en nuestras vidas, estoy seguro. Lo que vemos en el versículo 1 al 6 es que Sarai era estéril, así que para su mente humana, el heredero de la promesa no podría venir de ella. Fíjate, Abraham va a ser Eliezer mi heredero, no, Abraham, van a ser de ti. Entonces dice Sarai, bueno, entonces pues no puede ser de mí porque soy estéril. De hecho es interesante cómo el texto dice, el Señor me ha impedido tener hijos. Le echa la culpa a Dios y dice, pues no soy yo, Señor, eres tú el que está fallando de alguna manera. Y ella pone en acción estas actividades dudosas con su esposo Abraham. Déjame explicarte algo y voy a leer desde un comentario al contexto cultural, porque ¿cómo está esto de que a Sara le ofrece a su sierva a su esposo? Dicho sea de paso, viste que es una sierva egipcia, que muy probablemente se vino con ellos de aquella ocasión cuando Abraham sube a Egipto y miente acerca de Sarai. Pero ve lo que dice. Siguiendo la costumbre legal de aquellos días, una mujer estéril podía dar su sierva a su esposo para que fuera su mujer, y el niño que naciera de esa unión se consideraba como hijo de la esposa, no de la sierva. Si el marido decía al hijo de la esposa esclava, tú eres mi hijo, entonces era adoptado como hijo heredero. Así que la sugerencia de Sarai fue inobjetable, considerando las costumbres de aquellos días. Otra vez, así se usaba, así se hacía en aquellos días. Pero lo que la Biblia nos deja claro una y otra y otra y otra vez es que, como vimos la semana pasada, no porque todo mundo lo haga quiere decir que está bien, mucho menos que Dios lo acepte. Sin embargo, el plan de Sarai, que realizó con el consentimiento de Abraham, vemos claramente que fracasó. Agar queda embarazada y empieza ahora ella a ver con desprecio a su señora. Yo creo que en ese momento la disputa era como, mira, ¿ya viste de quién va a venir la simiente de Abraham? ¿No te da cosa saber que no eres tú, sino que soy yo? Así eran las mujeres en aquel tiempo, hoy no. Pero de alguna manera ellas dos debieron haberse preguntado también de manera seria, ¿será que entonces ahora este hijo que yo tuve, Agar, es aquel en quien se va a cumplir la promesa hecha a Abraham? Y Sarai debe haber estado totalmente desconcertada con lo mismo. Y vemos que como resultado se da este conflicto y Sarai empieza a tratar muy mal a Agar, de tal manera que ella tiene que huir de ella. Abraham
siguió el consejo equivocado de su esposa y quedó atrapado sin saber qué hacer en medio de esa situación, es lo que nos muestra el pasaje. Mira, no seas con ella lo que tú quieras, es tu sierva. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer, y creo que esto viene providencialmente para aclarar una cosa: la Biblia no es misógina. Nadie le da tanto valor y lugar a la mujer como la Biblia entera y Jesús mismo. Pero la Biblia es clara en cuanto a una cosa, mis hermanos: una mujer que no se somete a Dios por medio de someterse a la instrucción y a la autoridad de su marido, y un marido que no asume su liderazgo guiando a su mujer como un sacerdote de su hogar, instruyéndola por la palabra, porque ¿qué es lo que debe haber hecho Abraham aquí? No, mi niña, tranquila, porque Dios dijo que él que él cumpliría su promesa. Pero esta combinación entre una mujer que no se somete a su marido y un marido que no guía a su mujer como un sacerdote, que le predica, le habla, la alaba por la palabra del Señor como Cristo lo hace con su iglesia, son la combinación perfecta para el desastre. Para ellos, pero también para los que están a su alrededor. Vemos que las consecuencias no fue una separación inicial entre Abraham y Sarai. Sarai le dice, y ahora Dios juzgue, es tu culpa. Dios juzgue entre tú y yo. Y Abraham, pues si fue tu idea, pues sí, pero es tu culpa de todos modos. Pero no para ahí. Las consecuencias vienen para todos los que están a su alrededor. Mira las consecuencias. Agar tiene que huir, pero es hermoso ver cómo en este pasaje el Señor, este pasaje nos muestra este atributo de Dios, cómo Dios tiene compasión y misericordia de los que son despreciados, de los marginados, de los parias, de los angustiados, porque vemos al Señor compadeciéndose Él de Agar. El Señor se hizo cargo de las consecuencias, no Abraham. Es interesante que la Biblia no nos oculta los defectos de nuestros héroes de la fe. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque Dios no pretende que tú pongas tu fe en Abraham, sino en el mejor Abraham, en Jesús, el que sí cumplió perfectamente toda la voluntad de Dios. Y lo que vemos aquí es que el ángel se aparece a Agar, dice, la encuentra en el desierto. Me encantan esas palabras. Siempre les recuerdo a ustedes, no solo disfruten la Biblia, disfruten la forma en que está escrita la Biblia. Es decir, Dios salió a la búsqueda de Agar y la encontró en el desierto. Es hermoso este lenguaje poético que usa Moisés. Y le ordena regresar y someterse a Agar, que en última instancia someterse a Abraham nuevamente. Le confirma que tendrá un hijo, y es Dios mismo quien le pone el nombre al hijo de Agar, y le dice, se llamará Ismael. ¿Sabes qué significa Ismael? Dios oye. Le dice, porque Dios ha oído tu aflicción. Le pondrás por nombre Ismael, porque Dios ha escuchado tu aflicción. Dios se muestra aquí, mis hermanos, y en toda la Biblia, como el Dios que ama y se interesa y quiere salvar a los marginados, a los afligidos. Pero qué interesante que al hablarle a Agar con estas palabras, sin duda le estaba mandando Dios un mensaje a Abraham y también a ti y a mí el día de hoy. Dios oye. Dios oye a Abraham, Dios oye a Sarai. No es buscándole por tu lado, es buscando al Señor. Le promete a Agar que la descendencia de Ismael sería igualmente numerosa, pero le deja saber muy claramente que también la descendencia de Ismael serían gente rebelde. Dice, él va a ser como un asno montés, salvaje y separado de sus hermanos, es decir, los demás descendientes de Abraham que tendría después. Le deja muy claro que él no sería el hijo de la promesa. ¿Sabes quiénes son los descendientes de Ismael? Todos estos países árabes donde principalmente surge y se ha proliferado el Islam.
que fueron opuestos al pueblo de Israel todo el tiempo y hasta el día de hoy. José, más adelante vamos a ver en el libro de Génesis, va a ser llevado cautivo a Egipto. ¿Por quiénes? Por los ismaelitas. Interesante, ve cómo las consecuencias de no confiar en el Señor van más allá de que, pues es mi vida y a mí me vale, y pues yo hago lo que yo quiera y pues al cabo soy yo. No, no eres tú nada más. Mira las consecuencias. Y entonces, vemos la hermosa respuesta de Agar. Vea lo que dice versículos 13 y 14 del 16. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve. Porque dijo: ¿estoy todavía con vida después de ver a Dios? Por eso se llama aquel pozo Beer Lahai Roi, el cual está entre Cades y Bered hasta el día de hoy. Qué tremendo pasaje, mis hermanos. Qué hermoso pasaje, no solo porque es una egipcia, esta mujer, que en teoría no era aunque el pueblo de Israel no se ha conformado, pero es alguien que se le pegó a Abraham, o que Abraham se trajo externamente. No solo porque es la primer mujer y única mujer en toda la Biblia que le atribuye ella un nombre al Señor. ¿Viste que ella llamó al Señor el Dios que ve? O el Dios que me ve. Entonces, hermoso. Sino por la increíble respuesta de Dios a Abraham y Sara, y a nosotros otra vez por medio de Agar. Ante la tardanza de sus promesas, mis hermanos, nuestro Dios es un Dios que ve, es un Dios que oye a los suyos. Él le dijo a Abraham al principio, en el versículo 1, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu recompensa. Lo que debes hacer es confiar en mí. Yo te veo, yo te escucho. Es lo que al hablar, imagina cuando Agar regresa y le explica todo esto a Abraham, y Abraham está escuchando el Dios que oye y el Dios que ve. Tuvo compasión de mí, de lo que por culpa de ustedes estoy experimentando. Imagínate cómo sintió Abraham siendo movido por Dios mismo por medio de estas palabras. Abraham tuvo que reflexionar sobre esto porque terminó poniéndole al niño el nombre que Dios dijo que el niño debía tener: Ismael. ¿Cómo se llamara el niño? Ismael. Y cada vez que él decía Ismael, tal vez era como, pero si Dios oye, ¿yo por qué estoy haciendo estas cosas? La gran pregunta que surge hasta este punto, mis hermanos, es: ¿impedirá esta acción de Abraham y Sarai, derivada de la inestabilidad de su fe, que la promesa se cumpla? ¿Va a impedir esa falla en ellos que la promesa de Dios de salvar a la humanidad por medio de uno que nacería de la simiente de la mujer se vaya al caño? La respuesta rápida es no, pero para eso tenemos que regresar al capítulo 15. Y eso nos lleva a nuestra tercera parte del sermón. Es por Cristo. Es por Cristo. Es por el Dios que hizo un pacto con nosotros. Es por fe en ese Dios que hizo un pacto. No es por las obras, es por Cristo. Porque mis hermanos, no es solamente un pasaje moralista, no es solamente un caso de Dios queriendo enriquecer y hacer famosa o poderosa a una persona, del cual nosotros aprendemos la lección de cómo no regarla para recibir las bendiciones de Dios, aunque sí aplica. Si tú eres obediente a la voz de Dios y alineas, como vimos la semana pasada, tu vida a la voluntad de Dios, forzosamente la bendición vendrá sobre ti. Pero este pasaje no está aquí para enseñarnos cómo no regarla y sí recibir bendiciones de Dios. Lo que tenemos que hacer es ver este pasaje en su gran contexto dentro de la gran obra redentora de Dios. ¿Por qué está este pasaje aquí, en este punto de la historia, de la gran historia de la redención de Dios? Dios le dijo a Abraham que por medio de él crearía un pueblo por medio del cual él cumpliría su promesa que hizo en Génesis 3:15 de salvar al mundo.
Recuerda, nuestro más grande problema es la caída. Fuimos separados de Dios por nuestro pecado, expulsados de Edén. Ese es el más grande problema y ese es el gran problema que Dios está resolviendo. Y la promesa que le hace a Abraham, en términos teológicos, es: de tu simiente yo voy por medio de tu simiente voy a salvar a la humanidad. Por medio de esa simiente yo voy a cumplir mi plan de salvar al mundo. Y Abraham está lidiando con esta promesa. Porque, mis hermanos, el ser humano jamás es capaz de cumplir esa promesa por sí mismo. Tú y yo no podemos construir una escalera como la de la historia al principio, del abismo y la escalera, para con nuestras escaleritas hechizas tratar de cruzar un abismo por el cual Dios ha establecido que solamente mediante el puente que es Cristo Jesús podemos llegar a Él. Mis hermanos, esto era imposible para los hombres y el pasaje de Agar nos lo deja muy claro. Mira el padre de la fe recibiendo este momento tan increíble con el Señor y enseguida cometiendo este terrible acto. Así que ayúdate que yo te ayudaré. Si bien no está en la Biblia, sí está en la Biblia, pero como una mala práctica. Abraham queriendo echarle la mano a Dios, queriendo hacer por sí mismo lo que Dios había prometido hacer por gracia, por él mismo. Ese es el grande problema del hombre, ese es tu problema y mi problema, que estamos buscando cómo bendecirnos a nosotros mismos. En última instancia, todo lo que tú haces y lo que yo hago en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, en las redes sociales, con nuestros hijos, con nuestra familia, todo lo que hacemos es un intento por salvarnos a nosotros mismos. Pero la Biblia nos muestra que siempre dependió de Dios. Bendito sea el Señor, siempre dependió de Él. Nunca dependió de nosotros. 15, versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia. Mira en qué momento Abraham es reconocido por Dios como justo. Cuando él creyó en el Señor, antes de que él pecara contra el Señor por su débil y desorientada fe al hacer caso a su esposa Sarai y tener este hijo con Agar. Dios sabía que eso sucedería. Dios es el Todopoderoso, es el omnisciente, Él sabe todo. ¿Cómo podemos estar seguros? Mira, Dios le anticipó a Abraham lo que iba a suceder 400 años más adelante, más de 400 más adelante, y se confirma en el Éxodo. ¿Tú crees que Dios no sabía que eso iba a acontecer? Dios sabía, pero aún así justificó a Abraham por su fe, por aquel momento en el que él confió en el Señor. ¿Qué significa esto de los rituales o este ritual de los animales partidos? Porque nos quedó así como la incógnita. Déjame te lo explico. Dios entró en una ceremonia de pacto tradicional. En aquel tiempo, en esta ceremonia se sacrificaban animales y se cortaban en dos pedazos. Esto era algo común en aquel tiempo. Y entonces el pueblo o la persona que hacían pacto caminarían entre las mitades de cada animal como un símbolo físico de lo siguiente. Cuando ellos caminaban en medio de esas mitades, era como si estuvieran diciendo: si rompo la promesa, si rompo este pacto, que me hagan a mí lo que se le ha hecho a estos animales. ¿Sí? Esto es lo que significaban los animales partidos. Este era un pacto solemne. Pero mira lo glorioso de lo que sucede ahí en el capítulo 15. Solamente Dios pasa en medio de los animales. Solamente Dios pasó a través de los animales en la forma de este horno humeante y antorcha de fuego. Ya dijimos previamente que la presencia de Dios se ilustra en toda la Biblia, se muestra como este fuego. Con eso, mis hermanos, Dios estaba diciendo que solamente Él cumpliría la promesa. Y que si Él no cumplía la promesa, Él asumiría el castigo. Dios estaba jurando en ese momento por algo que por lo que no existe, por sí mismo. Estaba diciendo, por lo imposible.
si yo no cumplo mi promesa, que yo muera. Dios estaba jurando por lo imposible. Dios estaba estableciendo con Abraham, pero contigo y conmigo, un pacto unilateral, no condicional. El problema de Abraham fue que él trató de ganar mediante su esfuerzo lo que Dios había prometido por gracia. Este es nuestro problema, mis hermanos, como humanidad. Todo lo que hacemos, ya dije anteriormente, en última instancia, es un intento por bendecirnos a nosotros mismos, por salvarnos a nosotros mismos. Por eso la religión y la religiosidad es también aceptada, porque la religión te da haz esto y serás salvo. Haz esto y agradarás a Dios. Haz este sacrificio, haz esto otro y Dios te dará. Pero la Biblia nos dice, no. Lo que Abraham tenía que comprender, mis hermanos, y el pueblo de Israel al leer, y tú y yo el día de hoy, es que lo que necesitamos es fe en las promesas de Dios y nada más. Fe en lo que Él dijo y nada más. Es solo la fe en Jesús, mis hermanos, lo que a ti y a mí en aquel día final nos será contado por justicia. Nuestra bendición es Jesús, en quien se cumple completamente el pacto de Dios. Mira, en Jesús nos es garantizada esa nueva tierra, ese Canaán glorioso, donde no solamente judíos de cepa, sino todos aquellos que hemos sido integrados al pueblo de Dios por la fe en Jesucristo, habitaremos con Él por la eternidad. En Jesús se cumple la bendición para todas las naciones, en donde judíos, pero árabes, pero mexicanos, pero uriangatenses y chiapanecos, entramos en el pueblo de la promesa de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Nuestra bendición es Jesús. ¿Y cómo estamos seguros de que esto es verdad? Su resurrección de entre los muertos lo confirma. Aquel que venció la muerte tiene el poder para darnos todo lo que Dios ha prometido. Así que ambas historias tienen mucho que enseñarnos, mis hermanos. Gloria sea al Señor. Dependemos de su fidelidad y no de la de Abraham. Dependemos de su fidelidad y no de tu fidelidad y mi fidelidad. Mis hermanos, no se puede obtener mediante esfuerzo lo que Dios ha prometido por gracia. Así como Dios prometió mantener Él solo el pacto, pasando Él mismo en medio de los animales, Jesús cumplió y está cumpliendo sus promesas para nosotros. Mira, a pesar de todas nuestras faltas, estoy hablando a los cristianos, a los que ya son creyentes, tú sabes mejor que nadie que has pecado hoy mismo. A pesar de nuestras faltas y pecados, Jesús ha hecho y hará todo lo posible para salvarnos, para rescatarnos de lo que realmente merecemos, la muerte por violar sus pactos. Él entregó su vida para que fuéramos perdonados de eso y para que la fe en lo que Él hizo nos fuera contado como justicia para acercarnos a Él. ¿Te diste cuenta que fue Dios quien escogió a Abraham? ¿Te diste cuenta que fue Dios quien buscó a Agar? Es Jesús quien ha venido a buscarte a ti y a mí, los Agares que estábamos desprotegidos, afligidos, oprimidos por el pecado. Todo lo que tú y yo estamos llamados a hacer, mis hermanos, es recibir las promesas de Dios en Jesús por la fe. Por su fidelidad, mis hermanos, Dios nos ha dado en Jesús lo que nunca podríamos obtener mediante esfuerzos humanos. El sacrificio de Jesús en la cruz es esta versión amplificada de lo que Abraham experimentó en ese ritual. La cruz, mis hermanos, comunica que aunque nosotros somos los que rompimos el pacto, Dios fue destrozado en esa cruz por nosotros. Por tanto, ya para nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Él, ya no queda ningún castigo. Los que merecíamos morir como esos animales por haber faltado al pacto, hemos sido perdonados porque Él fue a morir en esa cruz por nosotros. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 8, mira lo que dice. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios.
Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica, es decir, en Jesús, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de sus obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, o sea, pecados, han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Lo único que nos queda entonces, si estamos en Cristo, es la promesa. En Gálatas, Pablo también habla acerca de esta división que existe hasta el día de hoy entre los hijos de Sarai y los hijos de Agar, de cómo somos esclavizados por la religión misma cuando tratamos de ser parte de la familia de Dios y cumplir las promesas de Dios por nuestro propio esfuerzo, por nuestras propias obras. Pero solo nos convertimos en hijos de la promesa cuando confiamos en el Dios de la promesa. Y es que esto es la parte difícil de entender para nuestra naturaleza pecaminosa. Es solo por la fe en Jesús. Y nada más. Es simplemente que tengamos fe en Jesús, que ha hecho por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer, que recibimos gratuitamente los beneficios de la promesa de nuestro Padre. Póngase de pie, por favor. Mis hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, esta fe que se traduce en una confianza en Dios, mira, piénsalo de esta manera. ¿Cuándo pecas? Yo te voy a decir cuándo pecas. Cuando dejas de confiar en Dios. Cuando tú ves que Dios dice, esto es contra mi voluntad, no hagas esto, más bien vive de esta manera, y tú dejas de hacer eso o haces lo que Dios te dice que no hagas, ¿qué estás haciendo ahí? Estás dejando de confiar en el Dios de las promesas que te ha dado a Cristo Jesús. Es por falta de fe que pecamos. Así que no necesitas echarle más ganas. Solo vas a fracasar como Abraham. Es tratar de construir otro peldaño de tu escalerita. Lo que necesitas es que Cristo, aquel que fue sacrificado por ti, sea para ti más glorioso. Sea para ti ese puente único. Lo veas a Él como el único puente por el cual puedes llegar al Señor. Y lo ames tanto y aprendas por medio de estar con Él en su palabra, en oración, en comunión con la iglesia a la cual Él te agregó. Y llevando a cabo todas las disciplinas espirituales que te lleven a atesorarlo a Él más, a amarlo a Él más, a recordar, Él es mi escudo, Él es mi recompensa. Eso es lo que necesitamos. No es echarle más ganas. No es por medio de sacrificios, mandas, no es dejando de comer carne, no es trayendo más dinero a la iglesia. Ninguna de esas cosas salvan. Es solo por la fe en aquel que dio su vida por ti. Pero esta fe requiere paciencia, hermanos. Dios le mostró a Abraham que esos 10 años no eran nada. Abraham, yo estoy haciendo algo que es para salvar al mundo entero. Déjame te platico lo que va a pasar de aquí a 500 años. Este plan está más extendido. Abraham, no eres el centro del universo. Y cuando digo Abraham, ¿sí entiendes lo que te estoy diciendo, Abraham? No eres el centro del universo. Yo no existo para ti, Abraham, tú existes para mí, tú estás dentro de este plan. Mis promesas se van a llevar a cabo en tu vida cuando yo lo determine perfectamente conforme a mi perfecto y glorioso plan, que es lo mejor para ti. Tranquilo, Abraham, vas a morir en buena vejez. Pero mis promesas se van a cumplir. Mis hermanos, la fe de Abraham, antes de cometer este error, nos muestra cómo tú y yo tenemos esta misma garantía. Hay algunos de ustedes, mis hermanos, como yo lo he experimentado, que pueden llegar a estar hoy en una situación en la que han pecado contra Dios deliberadamente. Pero Dios nos muestra en este pasaje que Él, en Jesús, en esa cruz, se ha hecho cargo de las consecuencias de tu pecado.
eso no quiere decir que no vas a experimentar la amargura y las facturas que la vida te cobra. Abraham tuvo que lidiar toda su vida con esta situación que ellos mismos provocaron y esta tensión entre Agar, Ismael, Sarai, Isaac. Pero a final de cuentas Dios se hace cargo de los judíos, pero también de los árabes, de los descendientes de Abraham por medio de Isaac, que nacerá más adelante, como lo vamos a ver en siguientes domingos, pero también de los árabes. Dios está salvando personas en todo el mundo porque Él se compadece de aquellos que lo necesitamos. Lo único que necesitamos es descansar en las promesas de Dios, que son sí y son amén en Cristo Jesús. Por todo esto que has escuchado, amigo o amiga que estás aquí el día de hoy, si no has rendido tu vida a Cristo Jesús, esta es la razón. Tú has roto el pacto de Dios, has roto su ley, has pecado, y eso te hace digno de ser muerto, de recibir el castigo eterno que se ejemplifica con estos animales sacrificados. Pero sabes que Dios te amó tanto como a Agar, que Él envió a Jesucristo para que Él se sacrificara por ti en esa cruz, para que tú no tuvieras que morir ahí. Dios te ama tanto, que así como Él prometió salvar, Él envió a su Hijo para salvar. Solo entrégale tu vida a Jesús, arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a Jesús. Él te ama más que nadie. Dios nos ha dado en Jesús, mis hermanos, lo que nunca podríamos obtener mediante nuestro esfuerzo.